Hola, querida hermana en la prosperidad. Respira lentamente conmigo. Siente cómo tu pecho se abre apenas un poco. Siente cómo, por un instante, algo en tu interior reconoce que este mensaje es para ti. No llegaste aquí por accidente. Fuiste guiada, fuiste llamada. Hoy comienza un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Yo soy Florence Escobechín, y en esta sesión voy a revelarte un conocimiento que el mundo prefiere mantener oculto. Un conocimiento que transforma destinos, porque activa la autoridad divina que duerme dentro de ti. Lo que estás por escuchar no es una oración, no es una afirmación repetida sin fuerza, no es una petición hecha desde la necesidad. Esto es un comando divino, una orden celestial, un decreto irreversible. Las escrituras lo dicen sin rodeos. Por tus palabras serás justificada, y por tus palabras serás condenada. Tu boca crea mundos. Tu palabra abre caminos o los destruye. Tu voz contiene la chispa exacta del mismo poder con el que Dios dijo: dádase la luz. Y la luz obedeció sin resistencia. ¿Lo sientes? En lo profundo sabes que esto es verdad. Durante más de 30 años, en mi consulta en Nueva York, recibí miles de mujeres con la misma herida silenciosa. Oraban, pedían, rogaban, pero nada cambiaba. Y siempre les decía lo mismo: no viniste a pedir tu abundancia como una mendiga espiritual. Viniste a ordenarla como hija divina del Altísimo. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo, porque cuando comprendas esto, nunca más volverás a suplicar, nunca más volverás a mendigar. Nunca más dirás por favor, te dirás y yo ordeno. Y el universo responderá. Durante años, quizás décadas, te enseñaron a rezar así: Dios mío, por favor dame. Ayúdame, por favor concede. Ojalá puedas escucharme. Pero es el lenguaje. Aunque parece espiritual, es un lenguaje de carencia. Cuando dices por favor dame dinero, estás declarando energéticamente: no lo tengo. Cuando dices ojalá encuentre amor, estás afirmando: estoy sola. Cuando dices espero sanar, estás diciendo: estoy enferma. Y el universo no responde a tus deseos, Dios. Responde a tu identidad vibratoria. Pedir mantiene lejos lo que deseas. Ordenarlo atrae al instante. Suplicar emite vibración de carencia. Comandar emite vibración de certeza. Por eso, tus oraciones no han funcionado como esperabas. No porque no seas digna, sino porque estabas usando el lenguaje equivocado. Hoy recuperarás el lenguaje correcto, el lenguaje del poder, el lenguaje del decreto, el lenguaje de la autoridad divina. El universo no responde a palabras sueltas. El universo responde al estado interno que esas palabras revelan. Pedir te convierte en mendiga espiritual. Ordenarte devuelve a tu trono divino. Por eso tus oraciones no se cumplieron como esperabas. No por falta de fe, no por falta de mérito, sino porque estabas usando el lenguaje equivocado. El lenguaje del mendigo, no el lenguaje de la hija divina. Hoy vas a cambiar eso para siempre. Te revelaré las 3 palabras exactas que abren portales invisibles de provisión infinita. Si esta enseñanza está encendiendo algo en tu alma, suscríbete ahora mismo. Este canal es tu nuevo templo interior, tu espacio seguro para elevarte, recordarte y renacer. Estas palabras que estás a punto de aprender han transformado más vidas que cualquier otra fórmula espiritual que he estado enseñando en 30 años. Son simples pero contienen poder. Cuando te habla con convicción absoluta e inquebrantable. Estas palabras son el código secreto que Jesús usó al comandar las tormentas a la calma, y a los que estaban enfermos los encomendó curarse al instante. Durante décadas enseñé en mi consulta el poder de 3 palabras sagradas que abren portales invisibles y activan tu herencia celestial. Yo ordeno y ya es. No son palabras cualquiera, son llaves, fórmulas vibracionales, códigos espirituales, capaces de transformar el campo energético que rodea cada una de tus circunstancias. Déjame explicarte por qué funcionan. Te lo explicaré como lo hacía en mi oficina de Nueva York, con voces temblorosas frente a mí.
que luego se convertían en testimonios de imposibles cumplidos. Primera palabra yo. La identidad divina. Yo es la declaración más poderosa que existe. Es el reconocimiento de que tu esencia es una con el Creador. Florence enseñaba que yo marca el inicio de toda creación, porque todo lo que sigue a un YO se convierte en orden vibratoria. Yo soy, yo existo, yo creo, yo ordeno. Cuando dices YO, despiertas tu chispa divina. Segunda palabra yo ordeno. La herencia celestial. Aquí es donde el mundo se divide en dos. Quienes piden como si fueran huérfanos espirituales, y quienes ordenan como hijas legítimas de un Dios creador. Yo ordeno es un acto de legitimidad, un acto de certeza, un acto de autoridad espiritual. No es arrogancia, es recordar que Dios mismo creaba con la palabra. Hágase la luz, y la luz obedeció. Ese poder no desapareció. Está en tu garganta, en tu pecho, en tu alma. Solo estaba dormido. Hoy lo despiertas. Tercera palabra ya es. El colapso del tiempo. La manifestación ocurre cuando el tiempo humano deja de interferir. Ya es destruye la espera. Cierra la brecha entre deseo y cumplimiento. Declara que tu milagro ya existe en lo invisible y que ahora te alineas con él. Cuando dices, ordeno que mi provisión YAS, activas fuerzas que estaban contenidas esperando tu palabra. Estas tres palabras son puertas, son decretos, son programación cuántica y funcionan siempre. Quiero contarte una historia de mi archivo personal que demuestra el poder brutal de estas palabras. Primavera de 1927. Una mujer llamada Beatrice Sullivan llegó a mi consulta. Su piel pálida, sus manos temblorosas. Viudez reciente, 2 hijos, 3 meses de alquiler sin pagar. El aviso de desalojo pendiendo sobre su cabeza. Cuando se sentó frente a mí, solo pudo llorar. Señorita Signas, he pedido ayuda todos los días durante 6 meses. Y Dios no me escucha. Le sostuve las manos y le dije una verdad que liberó su vida. Dios no responde a súplicas desesperadas. Dios responde a comandos pronunciados con autoridad divina. Le pregunté cuánto necesitaba. Respondió, $45,000. Le enseñé las 3 palabras y el comando matinal. Es la misma ley que hoy aprenderás a activar. Y aquí te estará surgiendo la duda de por qué tienes que creer que la ciencia espiritual del decreto realmente funciona, y es que quiero enseñarte que tus palabras generan ondas que se mueven en el plano invisible y organizan circunstancias a su alrededor. Cada frase es una instrucción, una orden energética. Cuando dices, no puedo, creas impotencia. Siempre me falta, ya creas escasez. Nunca encuentro amor, creas soledad. El universo no decide por ti. Obedece tu instrucción. Tus palabras son arquitectura, planos de tu futuro, vibración moldeadora. Y cuando dices, yo ordeno que mi bien llegue ya, desatas un movimiento energético que no puede revertirse. Ahora aprenderás el ritual del espejo, más poderoso de conciliación. Tan solo te llevará 3 minutos. Miles de mujeres y hombres lo practican cada mañana, y sus vidas ya nunca son lo mismo después. Antes de guiarte, quiero explicarte por qué este ritual funciona. El espejo es el lugar donde te encuentras cara a cara con tu identidad vibratoria. Es donde descubres si vives como mendiga espiritual o como hija divina. El espejo no miente. Este ritual sirve para reconciliarte con tu poder, desactivar culpas y creencias de indignidad, restablecer autoestima espiritual, quitar la máscara de no merezco, restaurar tu identidad divina. Solo cuando te ves con los ojos de Dios, puedes decretar como Dios decreta, de experimentarlo completamente. De pie y descalzo ponte delante de un espejo, donde claramente veas tu reflejo. Pon la mano izquierda sobre tu corazón y tu mano derecha sobre el estómago. Mírate directamente sin apartar la vista. No juzgues, no huyas. Por un momento, respira hondo 7 veces, mientras sostienes tu mirada sin juicios.
Ahora di conscientemente: oh, perdóname por haberte reducido. Perdóname por haberte enseñado a pedir. Hoy recuerdo quién eres. Eres hija divina. Eres poderosa. Eres suficiente. Yo ordeno tu ascenso. Tu milagro ya es. Este ritual reprograma tu subconsciente. Repara brechas antiguas. Restaura tu identidad espiritual. Por eso miles de mujeres y hombres lloran al hacerlo, porque es un regreso al hogar interno. Este ritual reprograma tu subconsciente para eliminar el condicionamiento de la pobreza. Practícalo durante 21 días seguidos. Cada amanecer al despertarte. Lo que viene ahora son órdenes específicas para el dinero, el amor y la salud. No son simples decretos. Son las órdenes exactas que he ido perfeccionando durante décadas, observando cuáles son las palabras exactas que funcionan para ordenar el dinero. Primero, hace ponerte las manos sobre el vientre. Es ahí donde reside tu poder más creativo. Declara con una voz firme por 7 veces: ordeno este dinero divino, que fluye fácilmente hacia mí de origen conocido y desconocido. La abundancia me busca, porque soy un imán perfecto de la prosperidad. Aquí debes especificar la cantidad exacta que quieres recibir. Para encontrar el amor divino, debes ponerte la mano derecha en tu corazón y sentir los latidos. Respira, cierra los ojos y ahora di en voz alta: atraigo a la pareja de mis sueños, la que me da el amor que merezco y que atraigo. Para poder atraer tu salud perfecta, debes describir tu esencia y tus valores. Debes poner la mano en la parte del cuerpo que en este momento necesite sanación. Imagina una luz dorada que sale de tus manos. Es el poder de autosanación que cada uno llevamos dentro. Declara con voz firme: esta perfecta salud es la que fluye por mi cuerpo, por cada célula que habita en mí. Cada órgano funciona perfectamente con su armonía divina. Debes practicar estas 3 declaraciones cada día al amanecer. Pero ten cuidado con estos 3 enemigos que ahora voy a mostrarte. Existen 3 enemigos silenciosos que podrían estar apagando tu poder. No es el universo quien te bloquea allí. Es tu duelo interno entre fe y miedo. Porque cuando decretas con fuerza, pero dentro de ti hay voces que dicen: ¿y si falla? ¿Y si no es para mí? El decreto se divide, pierde potencia, se fragmenta. Es como pedirle a una brújula que marque el norte, mientras tú mismo la giras en círculos. Los enemigos son silenciosos porque no gritan, no se presentan, no hacen alboroto, pero operan por debajo de tu conciencia, cancelando decretos que parecían perfectos. Y cuando los entiendas, tu poder espiritual se multiplicará. La duda del veneno vibratorio más rápido. La duda no aparece como un grito, aparece como un susurro. Y si no funciona, su peligro es que parece lógica, parece prudente, parece realista. La duda apaga el decreto, porque declara lo contrario que tu palabra. Cuando dices: Y ordeno mi provisión divina, pero al minuto siguiente piensas: aunque no sé si será posible. Tu mente envía 2 órdenes opuestas al universo. Esto es así. Una mente dividida no puede crear. Una palabra dividida no puede manifestar. ¿Por qué la duda es tan destructiva? Porque roba el ingrediente central de la manifestación, la certeza. Sin certeza, el comando no avanza. Se queda suspendido, sin fuerza, sin destino. ¿Cómo podrías destruir esta duda? Te estarás preguntando. Cuando la sientas, di de inmediato: cancelo este pensamiento. Mi palabra es ley. Dios ya lo ha cumplido. No la analices, no la dialogues, la cancelas. Es como apagar una chispa antes de que incendie un bosque. 2. El miedo del hipnótico invisible. El miedo es más profundo que la duda. La duda te cuestiona. El miedo te paraliza. Es la voz interna que dice: ¿y si pierdo todo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no merezco este milagro? ¿Y si Dios no quiere darme esto? El miedo es una hipnosis social heredada. Una programación que te hace creer que estás sola, separada, sin protección. Pero no, es verdad. No estás sola, nunca lo estuviste.
El miedo te desconecta de tu herencia divina. El miedo es fe mal dirigida. Es fe en el mal en lugar de fe en el bien. El miedo no solo te bloquea, invalida tu autoridad divina, porque nadie que se siente hija del Creador puede ver la vida como una amenaza. Y para transformar el miedo con una técnica espiritual, no psicológica, sino espiritual, haz esto. Coloca una mano en el corazón y di con firmeza: el amor perfecto de Dios me envuelve. No hay nada que temer. Esta frase, usada por Florence, tiene un efecto inmediato. Relaja el sistema nervioso, recalibra la mente y cambia la vibración del campo energético. En segundos, vuelves a tu centro divino. 3. El lenguaje débil es sabotaje que nadie nota. Este enemigo es el más silencioso de todos, porque se camufla como humildad. Expresiones como: ojalá, quizá y si Dios quiere. Vamos a ver qué pasa y con suerte ir. Parecen inocentes, pero son decretos blandos. Y un decreto blando es un decreto muerto. Estas frases dicen: no tengo autoridad espiritual. No estoy segura. No merezco exigir. El lenguaje débil es reflejo de una identidad debilitada. Y tu identidad es el imán principal de tu destino. Y aquí está la enseñanza. No hay cambio de vidas sin cambio de lenguaje. La palabra débil crea resultados débiles. Cada palabra que dices moldea tu campo creativo. Por eso, cuando hablas con tibieza, ese tono tibio se refleja en dinero que entra y sales, inestabilidad, relaciones que no se consolidan, oportunidades que llegan y desaparecen, puertas que se abren solo a medias. Podemos eliminar el lenguaje débil, sustituyendo algunas de nuestras palabras como: ojalá pueda por Y ordeno que puedo. Si Dios quiere, por lo divino ya lo ha dispuesto. A ver qué pasa por mi palabra, crea lo que pasa. En días, tu realidad empezará a obedecer tu nuevo tono. Esta parte es tan importante, porque puedes conocer decretos poderosos puedes repetir afirmaciones y oraciones, puedes hacer rituales pero si uno de estos enemigos opera desde el fondo, neutraliza todo lo demás. La verdadera maestría no es decretar. La verdadera maestría es evitar la contradicción interna. Cuando eliminas estos enemigos, tu palabra se vuelve pura, directa, afilada, invencible. Y entonces tus decretos hacen lo que siempre debieron hacer: manifestar. Querida hermana, hoy dejas atrás la identidad de mendiga espiritual. Hoy recuperas tu corona. Hoy recuerdas quién eres. Eres hija del Creador. Eres creadora de caminos. Eres arquitecta de tu destino. Escribe en los comentarios: yo ordeno mi milagro, ya es, porque lo que declaras con certeza se vuelve inevitable. Dale a me gusta y suscríbete a este canal para poder ver más información como esta. Tu milagro ya está en camino. Y esta vez no viene porque lo pediste, viene porque lo ordenaste.